1. Mi mamá es de un pequeño pueblo de Veracruz. No tiene mucho que me contó que allá donde ella nació y creció había una tradición para cuando alguien fallecía. A la persona la sentaban en una silla y la amarraban de la cintura, sobre todo para que no se cayera, y la subían en hombros. Salían de la casa, daban una vuelta alrededor de ciertas cuadras y un poco más tarde regresaban el cuerpo a su casa para que lo velaran. Dice mi mamá que cancelaron la tradición hace mucho tiempo, como por ahí del 81, porque en un mismo año ocurrieron varias cosas que asustaron demasiado a la gente de allá. Según dice mi mamá, darles vueltas por las calles mientras iban montados en una silla tenía un doble propósito. Darles el último paseo por el pueblo, pero también ver que el cuerpo hiciera raros movimientos mientras era llevado en alto. Sentado en la silla, el fallecido de repente levantaba la cabeza, movía los brazos, intentaba levantarse, sonreía o gritaba. Al día de hoy eso tiene explicación médica, que por alguna razón probada todos los cuerpos aún tienen cierto tipo de movilidad después de la muerte. Cuando eso pasaba, según cuenta mi mamá, la gente se ponía a desearle el buen descanso de la vida eterna. Pensaban que esa era la verdadera última despedida. Una vez a uno de los vecinos del pueblo lo ultimaron de 6 tiros. El cuerpo quedó muy mal, por lo que se decidió subirlo a la silla, pero cubierto con una manta que no permitiera que se le vieran las heridas que le dieron muerte. No tenían mucho de haber salido de la casa cuando de repente alguien señaló con el dedo en dirección al cuerpo. La manta tenía manchas rojas en los lugares donde estaban las heridas, mismas que ya no estaban frescas y no deberían sangrar. Se detuvo la procesión cuando se dieron cuenta de que de la plataforma donde se encontraba la silla escurrían chorros que caían al suelo. Después de que apoyaron la silla en la tierra a mitad de la calle y bajo una tenue luz de luna, el muerto intentó levantarse. Dice mi mamá que si no hubiera estado amarrado, tal vez se hubiera ido caminando. Trató un par de veces más y entonces levantó los brazos alzando la manta al mismo tiempo. Nunca habían visto que un cuerpo tuviera tanta movilidad, siempre era solo un espasmo, un gesto ligero, una mano levantada. Jamás los escucharon hablar, decir algo por última vez. Pues el sujeto que llevaban cubierto con una manta habló, pero no solo eso, pidió que le quitaran esa manta de encima y lo desamarraran de la silla, porque él no estaba muerto. ¿Cómo no iba a estar muerto si 3 tiros recibió en la frente? ¿Cómo iba a estar vivo después de perder tanta sangre? Se empezó a reír porque dijo que todos eran unos p***os y que a poco lo iban a enterrar vivo. Mientras todos se alejaron, una mujer se acercó a quitar la manta. El difunto seguía pidiendo que lo soltaran, sin embargo, ya que iban a descubrirlo, cambió el tono de voz con el que hablaba a uno más grave, uno que daba el doble o el triple de miedo. La persona desistió, retrocedió y se alejó como todos los demás ya lo habían hecho. Se hizo silencio, silencio que cada vez provocaba más tensión por el miedo a que se cortara abruptamente por un grito de aquel sujeto. El cuerpo ya no hablaba, pero todavía movía la cabeza. Parecía que volteaba para una dirección y luego para otra. Mi mamá dice que nunca se supo si fue alguien, si fue el viento o si el mismo muerto se la arrancó. El caso es que la manta salió volando por los aires y se fue. Al quedar destapado, todos vieron el cuerpo de aquel sujeto sentado en la silla tal y como lo habían acomodado al inicio, inerte, pálido y sin posibilidades de que tuviera vida. Esa persona no parecía ser la misma que había gritado y se había movido bajo la manta. Se veía tan decaída como debía estar. Las heridas tampoco lucían como que pudieran estar sangrando.
Tras el susto que se acababan de llevar, contemplaron la posibilidad de regresarse. Se lo iban a llevar sin manta a pesar de cómo se veía y cómo había quedado. Esa noche el espectáculo fue mucho más siniestro de lo que ya era. Subieron la silla de nuevo en hombros y siguieron caminando. La procesión iba lenta, la gente elevaba sus oraciones un poco más alto que momentos atrás. Al cuerpo nadie le quitó la vista de encima, tal vez por eso no notaron inmediatamente que por lo alto, arriba de la procesión viajaba algo blanco que se sacudía por los aires. No entendieron de qué se trataba sino hasta que bajó. Era la manta que cubría al cuerpo, la manta manchada de sangre. Bajó como si un remolino la hubiese tirado hacia la superficie y cubrió el cuerpo en la silla. Lo cubrió para que éste se moviera una última vez antes de volver a meterlo a la casa. El cuerpo, momentáneamente bajo la manta, movió la cabeza en dirección de un hombre que venía en la procesión. Alzó el brazo, cerró el puño, apuntó con el pulgar hacia arriba y el índice hacia el frente, como si estuviera formando una pistola con la mano. La persona que señaló fue quien lo mató. Nadie lo supo, nadie lo descifró en ese momento, pero por algo lo había señalado antes de quedarse inmóvil nuevamente, y ahora sí, para siempre. Mi mamá dice que ella no se enteró porque estaba chica aún cuando pasó eso, pero que mi abuela un día le dijo que a ese hombre no querían dejar que lo enterraran en el panteón, porque el cura dijo que había algo demoníaco con él. No sé si no fue suficiente con esto que pasó, sin embargo, siguieron haciendo eso de llevar al muerto en hombros por las calles. Siguieron haciendo eso de llevar al muerto en hombros por las calles. Meses adelante sucedió algo que sí los hizo reconsiderarlo. Murió una comadre de mi abuela. Entre uno y otro evento no transcurrieron más de 4 meses. Mi abuela la conocía bien y sabía que tenía problemas con unas personas que vivían en el cerro. Ella contaba que un día subió al cerro con sus animales para llevarlos a pastar y que esas personas que vivían completamente alejados de la gente se molestaron porque invadieron sus tierras. Mi abuelita se llevaba muy bien con esa señora, pero esa historia no se la creyó. Para empezar, ella nunca llevaba a pastar a los animales, ya que ni siquiera sabía arrearlos. La comadre de mi abuela murió de una picadura de serpiente. Se pensó que le fueron a echar la víbora mientras dormía, porque de esas serpientes no había allá. Sí, unas muy venenosas, pero como esas no se encontraba por allá. Además, en el terreno había signos de que alguien se había saltado. Había huellas de pisadas y varas rotas. Hasta la mañana siguiente su nuera la encontró tirada en el suelo, con los ojos bien abiertos y una postura horrible. Hicieron lo que pudieron, pero dice mi mamá que los huecos que tenía en el rostro eran imposibles de ignorar. A la serpiente la encontraron enroscada en una de sus piernas. Por la noche la irían a velar, pero primero a subirla a una silla y a darle la vuelta por el pueblo. La cita se dio para el atardecer, para el momento exacto en que se oscureciera completamente el cielo. Entonces llegarían los muchachos de siempre con sus antorchas recién encendidas que les alumbrarían el camino. Esa vez aparecieron los de la silla como media hora antes. Se metieron a la casa, cargaron el cuerpo y se fueron. Se marcharon sin esperar a la procesión, sin amarrar el cuerpo, sin encender antorchas. En lugar de irse entre las calles, se encaminaron hacia los límites del poblado con dirección al cerro. La señora que vio cuando se lo llevaron dijo que la extraña postura en la que había muerto la señora ayudó a que pudiera ir bien sentada en la silla. Desaparecieron y se dejaron de oír cuando ya estaba terminando de ocultarse el sol. A esta señora se la llevaron y nunca la regresaron.
La gente del pueblo se organizó para ir a buscar el cuerpo robado y a los que se la llevaron, pero por más vueltas nunca dieron con ellos. Mi abuela sugirió que fueran a buscar al cerro, pero no dijo por qué. Se fueron y regresaron como a las 2 horas, que porque sí fueron al cerro, pero no encontraron a la gente que supuestamente vivía ahí. Digo supuestamente porque nadie había visto antes ese campamento, ni había estado en ese sitio. Mi abuela los acompañó siguiendo un sendero que jamás había usado en la noche. Al lugar a donde llegaron encontraron puros restos. Los techos, las casas, los establos, todo quedó reducido a cenizas. Estaban buscando cuerpos, pero no los encontraron. Tal parecía que estas personas lograron huir. Al menos eso se pensó por un par de minutos hasta que encontraron 12 tumbas al final de la quemazón. La tierra que las cubría se veía fresca. No sé a quién se le habrá ocurrido exhumar una de todas ellas, seguramente pensando que se iban a encontrar a la mujer que se llevaron en la silla, la que tenía problemas con la gente del cerro. Habiendo excavado lo suficiente, lejos de la superficie encontraron un cuerpo en malas condiciones. No el de la comadre de mi abuela, sino un hombre. Si de casualidad estaba enterrada entre todo ese montón de tumbas, se le deseó que en paz descanse y ya no la buscarían más. Habiéndose olvidado un poco del suceso, 2 o 3 noches adelante, a una de las primas de mi mamá la mandaron a casa de una vecina a pedir un par de huevos. Ni siquiera alcanzó a llegar. A medio camino se encontró con unas personas que no eran del pueblo, que venían con una silla vacía. La prima de mi mamá se regresó a advertir. Mi abuelo, mi abuela y mis tías salieron a ver, pero ya no encontraron a nadie. Visitaron otras casas y sacaron a la gente para que entre varios fueran a ver. Frente a la casa de la comadre de mi abuela, aquella a quien le perteneció el cuerpo que se robaron, encontraron a una persona lanzando piedras con la intención de dañar los techos de tejas. Era alguien que claramente venía de fuera, quien provocó daños a la pobre estructura de esa casa. A esa misma persona se le llegó a sorprender en los establos liberando a los animales en la noche para que se fueran a perder al cerro. Una vez el hijo de la comadre se encontró a esta persona acechando en los alrededores de su terreno. Se escondió para confrontarla. Cuando le salió al paso para sorprenderla, él se llevó un susto de muerte. Era su mamá, la comadre de mi abuela, aún ostentando la horrible picadura de serpiente en la cara. Se podría decir que estaba viva porque se desplazaba y caminaba, pero más parecía muerta porque no hablaba, tenía los ojos opacos y la piel lívida, pálida. En ese entonces no se hablaba de esas cosas, no se sabía que existían. No solo era un muerto viviente, sino alguien que estaba siendo controlado por una fuerza externa. Cada vez que la muerta visitaba para causar algún daño o destrozo, se veía peor, pero por el estado de descomposición sobre todo. Una noche dejó de ir o dejaron de mandarla. Cuando se le pregunta a mi abuela, ella dice que está segura de que fueron los del cerro los que se la llevaron. Una de tantas veces en que me contó la historia, se le salió decirme que su comadre se lo merecía. Le pregunté por qué y me dijo que porque fue ella la que empezó con lo de las víboras. Después del primer problema que tuvo, una noche subió al cerro con varias cosas y animales en un morral. Casi está segura mi abuela de que en ese morral llevaba las serpientes y que los sorprendió a todos mientras dormían. Quién sabe a ciencia cierta qué fue lo que hizo, pero tú sabes que no fueron pocas las tumbas recientes que se hallaron cuando fueron a buscarla al cerro. Tampoco se sabe qué fue lo que le hicieron estas personas a su cuerpo ya después de fallecida, cómo la sacaron de la muerte, si se le puede decir así, y cómo lograron controlarla.
Ese fue el fin que se le conoció a la extraña tradición de pasear a los difuntos en hombros, amarrados a una silla. En la secundaria y en la prepa tuve una mejor amiga llamada Diana. En ese entonces Diana y yo éramos inseparables. Al día de hoy ya no tengo contacto con ella, pero si de casualidad escucha esto, le mando muchos saludos. No quiero que creas que tuvimos alguna diferencia, simplemente nuestras vidas tomaron caminos distintos. Poco a poco dejamos de vernos y luego de comunicarnos. Conocí muy bien a la familia de Diana y ella a la mía. Nunca tuvo una buena relación con su abuela, eso yo lo sabía casi desde el inicio. Seguido decía que le tenía rencor porque cuando la señora descubrió que la mamá de mi amiga estaba embarazada, la corrió de la casa. No recuerdo con exactitud qué otras tantas cosas les hizo a ellas dos y a sus demás hermanos, pero estaba muy bien entendido que a la señora nadie la quería mucho. Cuando murió, mi amiga me invitó a su velorio. Lo que te voy a contar, la experiencia más perturbadora que he tenido en mi vida, sucedió en ese sitio. Sé que Diana no me invitó para que la acompañara en su dolor, me invitó para no aburrirse sola. Ella no había sido obligada a asistir, pero tampoco quería estar ahí. Nadie parecía que quisiera estar ahí, la verdad. Tampoco estaban contentos de que se hubiera muerto, pero por algún motivo se les veían las caras tranquilas, como si se hubiera acabado un mal y ahora pudieran dar un profundo respiro. Ese día se habló de muchas cosas que les hizo la señora, pero por respeto a ella y a Diana, solo te pediré que recuerdes que era una mala persona. La casa de la señora era grande, sin embargo, creo que ella ya sabía que se iba a morir, porque parecía que recién cerró todas las habitaciones con llave para que nadie entrara, incluida la cocina y el comedor. Al centro de la sala montaron el ataúd, le recargaron una triste y muy pequeña corona de flores blancas y de frente le pusieron unas cuantas sillas. La mayoría de los asistentes estaban afuera, menos los hijos de la señora, Diana, algunos de sus primos y yo. Más o menos como a las 3 de la mañana, todos ellos salieron a tomar café, dejándonos solas con el cuerpo. En toda la noche y lo que iba de la madrugada, yo no había sentido nada extraño, tampoco visto. Ni siquiera se me había pasado por la mente que algo parecido podía pasar, pero en el exacto momento en que todos se fueron a rellenar sus vasos desechables, se transformó el ambiente. Mi amiga lo describió como si el aire dentro de la sala se hubiera arrugado y luego se hubiera hecho pesado. A Diana la recorrió un largo escalofrío. Dijo que el ambiente se sentía casi como cuando estaba cerca la señora, con su mala vibra y su cara de disgusto. Estábamos a punto de salirnos también cuando escuchamos un ruido a nuestras espaldas. Volteamos en el preciso momento en que una de las cortinas terminaba de correrse hasta cubrir completamente la ventana. Al mismo tiempo miramos hacia el suelo, buscando si había sido un gato o un roedor lo que había tirado de la cortina. A pesar de que ahí cerca no vimos nada que la hubiera podido jalar, no nos espantamos sino hasta que vimos que todas las otras ventanas que momentos atrás estaban abiertas, ahora tenían las cortinas corridas. Sucedió sin que nos diéramos cuenta. No sé qué pasó por la cabeza de mi amiga en ese momento, pero ella se salió corriendo mientras yo me quedé sin saber qué hacer. Pensé en salir tras de ella, sin embargo, su mamá me detuvo en la entrada pues venía de regreso. Al hacerlo, me pidió que si la ayudaba a abrir todas las cortinas.
Una tía de mi amiga se puso a preguntar si era de mala o de buena suerte tener las ventanas abiertas o cerradas durante un velorio. Al momento en que terminamos le pregunté a la señora por Diana, pero no me supo decir. Salí a buscarla a la calle y tampoco la encontré. Me quedé a esperarla unos minutos por si iba a volver, pero pasaron casi 40 y ella no regresaba. No podía irme a mi casa a esa hora yo sola. Mi hermano había quedado de ir a recogerme, pero por ahí de las 7 de la mañana. Me daba pena pedir el teléfono para llamar, en primera porque había mucho silencio en la sala y en segunda porque seguramente a la abuela no le hubiera gustado permitirme usarlo. Me senté un rato en las sillas de afuera, me serví un café, me estuve asomando a ambas esquinas de la cuadra, luego regresé a la sala para estar con la mamá de mi amiga. Cuando estaba entrando la encontré a ella y a una de sus hermanas ocupadas haciendo un par de cosas que a mí me parecieron extrañas y me empezaron a dar miedo. Una de ellas iba a la mitad de volver a abrir las ventanas corriendo completas las cortinas. La sala tenía 6 ventanas, 2 para el patio, 2 para la calle, una para el comedor y otra para la cocina. Lo de que todas las habitaciones tenían llave no lo supe, sino hasta el momento en que le pedí a la mamá de Diana que me permitiera subir a recostarme en algún lado porque estaba muy cansada. En ese momento me preguntó si quería que me llevara a mi casa, aunque también me dijo que mi amiga ya venía de regreso. Decidí esperarla porque quería preguntarle qué era lo que estaba pasando en esa casa, ya que se veía que tanto ella como su mamá y sus tías sabían bien. No sé si salió a recibirla o a otra cosa, pero la señora me dejó hablando y se fue, dejándome a solas con la muerta. No recordaba la sensación que se hizo presente cuando se cerraron las cortinas la primera vez, sin embargo, cuando volvió a ocurrir, de inmediato sentí un cosquilleo en el estómago y un poco de vértigo. Ante mis ojos se cerró la primera ventana, luego la segunda. Por orden las cortinas se fueron corriendo hasta la sexta, algunas despacio y otras muy violentamente. Ya te conté que vi a la señora y a sus hermanas volviéndolas a abrir, pero no por eso se me pasó por la mente que era algo que tenía que hacer también. No podía creer lo que estaba viendo. En lo personal jamás había presenciado algo así. Pensarás que el reflejo natural es echarse a correr o huir. Nunca pensé que me quedaría paralizada, mirando con horror las largas cortinas siendo jaladas por una mano invisible. Llegó Diana en el justo momento en que se terminó de cerrar la última ventana. Pasó a un lado de mí, sin detenerse, me tomó de la mano, me ayudó a levantarme de la silla y me llevó en dirección de esa última ventana. La corrió con rapidez e inmediatamente caminó hacia la otra. Luego de que abrió también esa, le pregunté qué, cómo y por qué pasaba. Le dije que había presenciado cómo se cerraban una por una. Es que dice mi mamá que mi abuela no podía dormir si no tenía todas las cortinas cerradas y la luz apagada. Mientras ella me estaba contando eso, no nos dimos cuenta de que las cortinas que ella había corrido, lenta y silenciosamente, habían vuelto a cubrir las ventanas. No es necesario ser muy listo para saber lo que iba a pasar después. Se apagó la luz y se hizo oscuridad total en la casa, pues como Diana dijo, la señora no podía dormir si no tenía las ventanas cerradas y las luces apagadas. Sinceramente no pude ver ni pensar o concentrarme en cómo había reaccionado Diana. Sin embargo, yo estaba completamente aterrorizada por lo que pensé que iba a pasar y por lo que pasó. Creí que de pronto iba a sentir la presencia de alguien a un lado de mí, que no tenía que moverme porque me iba a tropezar con una persona que no debería estar ahí.
Al principio lo sentí cerca, pero después me di cuenta de que ese sonido no venía de mis proximidades, sino de la caja al centro de la pieza. Alguien respiraba con dificultad adentro del ataúd. Se escuchaba como si alguien con mucho cansancio hubiera conciliado por fin el sueño. Entraron rápido las tías y la mamá de Diana. A tientas, una de ellas encendió la luz, mientras que las demás buscaban no solo correr las cortinas, sino arrancarlas. Como en la primera a la que le dieron el tirón arrancó el cortinero de la pared, decidieron conseguir una escalera y con cuidado quitarlas. La sensación de ambiente extraño se fue unos minutos. La tranquilidad llegó justo cuando terminaron de descolgar todas las cortinas, pero se fue de pronto cuando se empezaron a escuchar ruidos fuertes en el piso de arriba. Desde que empezaron a quitar las cortinas y a correr la voz de que a la abuela no le gustaban las ventanas abiertas, la gente se fue retirando poco a poco. No quiero ni imaginar qué clase de persona fue esa mujer, pero una energía muy negativa había quedado en su casa. Se escuchaba como si estuvieran azotando los muebles en las habitaciones, cajoneras, camas, mesas, sillas. Los que quedábamos y escuchamos todo eso, estábamos muy espantados, guardando silencio y alternando las miradas entre el techo y el inicio de las escaleras. Era evidente que nadie tenía intenciones de subir a ver qué o quién estaba provocando tal estrépito, pero de pronto una prima, sin dar tanto aviso, subió las escaleras. Creo que ni siquiera alcanzó a llegar al lugar de donde salían los ruidos. Bajó rápido y corriendo. Se venía cubriendo el rostro, pues en la mejilla traía un profundo rasguño de 3 dedos. Dijo que no vio quién le hizo eso, pero que definitivamente había alguien arriba. No sé si sentir feo por la señora, ya que todos los presentes abandonamos inmediatamente la casa, dejando a nadie velando el cuerpo. La hija que se encargó de los gastos dijo que regresaría a la hora en que había quedado con quienes se iban a llevar el cuerpo. Guardaron algunas sillas y cerraron el portón. Tal vez la abuela no quería ninguna visita adentro de su casa. Seguramente era eso, coincidió la mayoría. No nos habíamos alejado mucho de la casa cuando al voltear vimos que ya no había ninguna luz encendida en el interior. 3. Hace unos años asistí a un inquietante velorio que nunca podré olvidar. La invitación llegó de un amigo de la infancia, quien había perdido a su tía en circunstancias misteriosas. La casa funeraria estaba envuelta en una oscuridad opresiva cuando entré. La única luz provenía de las velas que rodeaban el ataúd. Los murmullos y susurros llenaban la sala mientras la gente se congregaba alrededor del féretro. La atmósfera estaba cargada de tensión y tristeza. Me acerqué al ataúd y pude ver el semblante sereno de la difunta, pero algo en su mirada me perturbó. Parecía que sus ojos fríos y vidriosos contenían un secreto oscuro. De repente un risueño estremecimiento recorrió la sala y todos los presentes se volvieron hacia un hombre en el rincón. Su risa, discordante y nerviosa, cortó el silencio como un cuchillo afilado. La gente se volvió a mirar con consternación, incapaces de comprender su comportamiento. Yo pienso que se le escapó una sonora carcajada, víctima de los nervios. Entonces, la escena dio un giro macabro. Desde el ataúd, un sonido siniestro comenzó a emerger, como si alguien dentro estuviera luchando por contener la risa. La inquietante carcajada se hizo más fuerte, más desgarradora, y el cuerpo de la difunta comenzó a agitarse. Horrorizados, todos retrocedieron mientras el ataúd se sacudía violentamente.
La tía, que se suponía estaba muerta, se incorporó de golpe con una risa demencial. Sus ojos, ahora llenos de una malicia aterradora, escudriñaron a la multitud. El caos estalló mientras la gente corría hacia la puerta gritando de pánico. El hombre que se había reído nerviosamente estaba paralizado, viendo cómo la tía se levantaba de su féretro. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio, pero esa noche dejó cicatrices profundas en todos los que estuvimos presentes. El velorio, que debía ser un adiós tranquilo, se convirtió en una pesadilla que nunca pudimos explicar. La risa de la tía y su breve regreso de entre los muertos perseguirán mis pesadillas para siempre. Ahora sí, intenta irte a dormir. Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete para que no te las pierdas. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.